Puede comenzar, por favor. Ok, buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Jimmy Mock y es un gusto estar con ustedes. Hoy voy a realizar una presentación del artículo TGN 1412, From Discovery to Disaster, el cual es un artículo sumamente interesante y que puede ser controversial o poco ético para muchas personas. Ahora bueno, la tabla de contenidos es la siguiente. Primero se habla brevemente sobre el autor de este artículo. Posteriormente se va a dar una introducción para mencionar algunos conceptos y datos importantes del artículo. Luego se va a hablar sobre el desarrollo del TGN 1412, el cual involucró muchos diferentes tipos de estudios. Aparte de eso, se van a mencionar puntos de aprendizaje que dejó el autor sobre la investigación del TGN 1412 y que son una contribución positiva para personas que también están en el área de la investigación. Y por último, se van a mostrar las conclusiones obtenidas del autor. Bueno, con respecto al perfil del autor, el autor se llama Hussain Atarwala, posee una maestría y doctorado de la Universidad de Northeastern en ciencias farmacéuticas y actualmente es director de farmacología clínica y farmacometría en Moderna. Y bueno, el desarrollo de fármacos clínicos es un proceso muy importante. Sin embargo, ¿sabían ustedes que, de acuerdo con unas investigaciones, el 90% del desarrollo de fármacos clínicos fracasan? Por esta razón, en este artículo se va a describir cómo fue el desarrollo del TGN 1412. Comencemos hablando sobre un concepto presentado en el artículo. El autor menciona que el anticuerpo superagonista CD28 es un anticuerpo monoclonal anti-CD28 que puede provocar la activación y proliferación de células T reguladoras independientemente de la señal recibida por el receptor de células T, lo cual es bueno ya que la activación de las células T reguladoras puede ser útil para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, el cáncer, lo cual suena fantástico y esperanzador hasta el momento. Estos fueron investigados por su potencial terapéutico en diferentes modelos animales y por su actividad superagonista. Por otro lado, se menciona que debido a la identificación de este anticuerpo, o sea, el anticuerpo superagonista CD28, se realizaron estudios preclínicos para un medicamento llamado TGN 1412, el cual se va a explicar a continuación. Con respecto al desarrollo del TGN 1412, los investigadores habían logrado identificar los anticuerpos CD28. Al lograr identificar este anticuerpo, los investigadores aislaron hibridomas de ratas para ver la actividad funcional del CD28. Y esto con el propósito de experimentar, bueno, en modelos animales primero. Durante el estudio se logró encontrar que una categoría de los anticuerpos logró la activación de células T independientemente del receptor de célula T y los cuales fueron llamados superagonistas CD28, los cuales había mencionado anteriormente. Y gracias a la investigación con las ratas, la organización T-Género, que es la que estuvo encargado de esto, desarrolló un anticuerpo anti-CD28 humanizado llamado TGN 1412, que es el tema principal de este artículo. Los autores comentan que esto fue posible transfiriendo regiones determinantes del complemento de regiones variables de cadenas pesadas y ligeras de ratones a una construcción de anticuerpo variable de cadena ligera y pesada humana. Y bueno, asimismo, se comenta que se creó la versión humanizada
ya que los anticuerpos de rata pueden tener problemas de toxicidad y efectividad en humanos. Con respecto a la evaluación in vitro del TGN1412, es decir, estudios que suceden fuera del cuerpo, se utilizó citometría y análisis ViaCore para evaluar la especificidad del TGN1412 con el anticuerpo CD28. Se encontró que el TGN1412 tenía especificidad por los receptores de CD28. Por otro lado, se revisó que no hubiera una reacción cruzada con otras dianas moleculares estrechamente relacionadas, como el antígeno 4 del linfocito T citotóxico y el coestimulador inducible. Y para aclarar un poco más, ¿a qué me refiero con reacción cruzada? Por ejemplo, que una persona sea alérgica a los camarones y por ende sea alérgico a los mariscos o algún alimento similar a los camarones. Me imagino que esto le ha sucedido a varios familiares suyos. Y asimismo, se logró encontrar que TGN1412 tenía baja afinidad con el CD28 de los roedores, pero una alta afinidad con los monos. Aparte de eso, el TGN1412 fue probado en células T humanas, donde se pudo observar una proliferación de células T, o como dicen los autores, su actividad superagonística. Por otra parte, se menciona que antes del uso de TGN1412 en humanos hubo estudios in vivo, es decir, dentro del organismo, donde se usaron variantes del anticuerpo y los resultados mostraron que eran eficaces y seguros, lo cual motivaba a los investigadores de que el uso de superagonistas podría ayudar en el tratamiento de enfermedades de deficiencia de células T. Y para realizar dichos estudios se utilizaron monos Cynomolgus y Rhesus, como se puede ver en la diapositiva. Y la razón de esto es porque se decía que esta especie tenía la misma afinidad que el ser humano por el TGN1412. Y además, los investigadores mencionan que los resultados obtenidos de estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos en estas especies estrechamente relacionadas ayudarían a predecir con mayor precisión la respuesta del fármaco cuando se probara en humanos. Y bueno, durante el estudio con estos primates se administraron 5 a 50 miligramos por kilogramos a los primates y fueron administradas 4 dosis, donde una dosis mostró un incremento de las células T y se determinó que esto depende de la disponibilidad de células T y cinética de saturación del receptor coestimulador CD28. Asimismo, se realizó un estudio de toxicología donde no se encontraron signos de toxicidad o síndrome de liberación de citocinas, que es básicamente cuando el sistema inmunológico reacciona agresivamente. También se pasaron pruebas in vitro con glóbulos blancos humanos y pruebas preclínicas en primates donde se probó que el TGN1412 era seguro y eficaz. De momento todo va bien y ahora pasamos a lo que son las pruebas en humanos, eh, que es básicamente el momento de la tragedia o desastre, como menciona el título del artículo, From Discovery to Disaster. Y bueno, todo comenzó un 13 de marzo del 2006, la cual era la fecha en que se tenía planificado realizar pruebas del TGN 1412 en humanos. Este era un momento emocionante y esperanzador, ya que se pensaba que se podía encontrar un tratamiento para enfermedades autoinmunes o hasta para el cáncer. Y asimismo,
el autor menciona que la organización de género recibió aprobación de autoridades regulatorias de Alemania y Reino Unido para realizar las primeras pruebas en humanos, ya que estos experimentos, bueno, requieren autorización debido a que pueden perjudicar a los seres humanos y actualmente la experimentación humana sigue siendo un dilema ético para muchas personas. Los participantes eran humanos sanos y el objetivo era determinar la cantidad de dosis correcta o adecuada que se debía administrar. Y bueno, ¿cómo calcularon la dosis correcta o cuál fue el criterio utilizado para esto? Para calcular la dosis que se debía suministrar, se tomó en consideración el experimento donde se administraron de 5 a 50 miligramos por kilogramo a unos primates. Asimismo, se consideraron los lineamientos de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos. Y aparte de eso, también se tomó en consideración un enfoque llamado nivel mínimo de efecto biológico previsto. Y tomando en consideración todos estos factores, los investigadores decidieron administrar una dosis con una escala mucho menor que la que se administró a los primates, que en este caso sería 0.1 miligramos por kilogramo. Y luego la dosis fue administrada a 6 humanos bajo supervisión de T-género. Y bueno, ¿qué sucedió? Desafortunadamente, en los primeros minutos, los participantes mostraron un efecto negativo, tales como una rápida liberación de citocinas, es decir, una respuesta inmunológica agresiva, un fallo multiorgánico. La situación fue tan crítica que cuando se iba administrando la dosis al sexto participante, el primero ya estaba mostrando los efectos negativos. Este suceso sin duda alguna provocó mucha conmoción sobre la experimentación humana y si también estos procesos o los experimentos fueron realizados de manera correcta. Pero bueno, entonces, ¿qué pudo salir mal si se hicieron pruebas, estudios, hubo algún error? Debido a este acontecimiento, la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido inició una investigación. Al principio no se encontró ningún defecto en el procedimiento del ensayo ni en la fabricación del medicamento. Al principio, sin embargo, luego fueron encontradas más deficiencias. Algunas de las deficiencias mencionadas por el autor son el mantenimiento inadecuado de los registros médicos, médicos con calificaciones inadecuadas, fallas en la organización de cobertura médica temprana, insuficiencia para garantizar la protección del seguro del patrocinador. Y bueno, también no se mencionó ninguna cita en el folleto de la investigación que respaldara la homología del 100% del receptor CD28 entre las especies de primates utilizadas para los ensayos preclínicos y los humanos. Y en esto sí me gustaría como resaltar que es un aspecto relevante, ya que en el momento de describir nuestras tesis, pues se nos ha enfatizado mucho lo relevante que es tener referencias para respaldar nuestra información. Y bueno, no solamente eso, el lugar donde se realizó el experimento no era un hospital, sino un lugar rentado, lo cual al final retrasó tanto el diagnóstico como el tratamiento de los pacientes. ¿Se imaginan estar probando una medicina y que el lugar no tenga el equipo necesario? Al menos yo no me atrevería por ninguna circunstancia a estar ahí. Aparte de eso, los autores comentan que no se realizó una prueba de alergia, lo cual hubiera podido predecir esta situación. Y asimismo se comenta que hubo investigaciones con anticuerpos como estos que se pueden ver en la diapositiva, rituximab y buronov y esos,
que, bueno, los documentos de la investigación advertían sobre la posibilidad del síndrome de liberación de citocinas, pero los investigadores no le dieron la importancia adecuada. Y bueno, hablando sobre puntos de aprendizaje, aunque este fue un experimento desastroso y provocó un dilema ético, un escándalo, los autores comentan que se obtuvieron muchos puntos de aprendizaje valiosos, los cuales van a ser de utilidad para futuras investigaciones. Entonces, vamos a ver el primero. Hablando sobre preparación para eventos adversos, el autor menciona que la preparación para posibles eventos adversos fue inadecuado. Los investigadores no consideraron varios factores y se enfatiza que cuando hay un riesgo teórico, debe haber un plan para su posible ocurrencia. Sobre el intervalo de dosis de los participantes, no hubo un intervalo apropiado de la administración del TGN 1412, lo cual es importante, ya que un intervalo apropiado hubiera permitido ver los efectos negativos de manera temprana. Como había mencionado anteriormente, cuando se estaba administrando la dosis al último participante, el primero ya estaba mostrando efectos negativos. Y también el autor menciona que un investigador debería esperar lo inesperado. Y bueno, hablando sobre estudios humanos in vitro, se comenta que no se realizaron suficientes estudios humanos. Enfatizan que es fundamental hacer experimentos lo más preciso posible. Interpretación de los estudios preclínicos. Se realizó una interpretación inadecuada de los estudios preclínicos. El autor indica que el bajo nivel de liberación de citocinas en los primates tuvo que haber promovido más precaución y cuidado. Acá me gustaría resaltar lo que hemos escuchado como estudiantes de maestría o como investigadores, y es que hay que ser escépticos. Y selección de la dosis inicial. La selección de la dosis inicial fue incorrecta. La predicción del riesgo y el rango de dosis a partir de estudios en animales puede resultar poco fiable y se requiere más precaución. El autor menciona que una sutil diferencia entre el ligando de la diana de primates y humanos puede explicar la marcada diferencia en potencia eh, en el cálculo de una dosis inicial, lo cual puede resultar muy peligroso. Y bueno, finalmente, hablando sobre conclusiones, se menciona que los fármacos que muestran seguridad y eficacia en modelos animales preclínicos pueden mostrar propiedades farmacológicas muy diferentes cuando se administran en humanos. Aparte de eso, aunque siempre existe un riesgo relacionado con los ensayos clínicos, estos riesgos pueden reducirse potencialmente si se pueden desarrollar más investigaciones científicas para el desarrollo de modelos animales que imitan fielmente el comportamiento de los fármacos en humanos. Y bueno, otra conclusión es que hay que ser críticos y escépticos sobre si la metodología, datos, entre otros, se están realizando de manera correcta. Y también, asimismo, otra conclusión es que este tipo de experimentos han resultado polémicos, pero quedan como valiosas lecciones aprendidas para seguir mejorando. Esta investigación resultó ser una alerta para la mayoría de investigadores e instituciones reguladoras. Y bueno, esto sería la presentación del artículo TGN 1412, From Discovery to Disaster, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jimmy. De hecho, bueno, si hubiera habido más gente del grupo, vemos los 3 artículos que relacionados a este tema. Y, los 6 pacientes fue terrible. Claro, Casi se mueren dentro de las 24 horas después de aplicado el tratamiento.
A varios de ellos les tuvieron que amputar dedos o dedos del pie, dedos de la mano, algunos quedaron con insuficiencia renal permanente, o sea, les alteró la vida irreversiblemente. Y imagínense, eran seres humanos sanos. Veo la mano Ujú. de Gerson. Sí, profe, no, que cuando leí ese paper, uno de los puntos que más curiosidad me dio, porque bueno, claro, hubieron demasiados tal vez errores en el proceso, pero muy interesante eso de que no se dieron una pausa entre cada suministro. Me dio demasiada gracia porque es como se mandaron con todo, ¿verdad? Y algo tan sencillo como dar un lapso, ¿verdad? Le hubiera salvado vidas, pero sí, me pareció gracioso me dio gracia ese detalle, que algo tan pequeño, ¿verdad? Y se mandaron con todo. Claro, yo creo que el término adecuado no debería ser gracias, sino curioso, llama la Sí, sí, atención, pero sí, bueno, sí, a eso me refiero. Me dio es, curiosidad que es- es- entre ajá, todo lo malo, ese. Me dio mucha curiosidad. es impactante. Y lo que pasa, Gerson, si vos le tuvieras que atribuir eso a incompetencia o o ¿cómo se llama? Ser greedy en español, Ser avaro, ser, Avaricia. como, sí, avaricia. eh, codicioso. Ujú. ¿A cuál se lo atribuirías? Bueno, según vi, sí hubo como incompetencia, pero también Ujú. incompetencia como en el proceso, digamos, los lineamientos que permitieron porque en realidad cumplieron todos los lineamientos o la mayoría de los lineamientos. Y fue hasta después que se vio como que no, faltaron más pruebas en tal lado, pero creo que inclusive salieron librados, por lo que, o tal vez me faltó analizar el final, pero sí salieron como librados ellos, se dijo que fue accidental. Entonces, muy interesante eso. Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, la empresa esa o la asociación esa, sí, obviamente quebró, la cerraron, se disolvió, pero si ustedes han oído del caso de Theranos, que eran a esta gente en Silicon Valley de Ah, que con claro, una eso gota de es sangre, buenísimo. e- ese eso sí era avaricia. Ahí era gente que le decía, los managers le decían, brinques el proceso, brinques el experimento, no haga esas cosas ahí, maquille los resultados. Y hubo, digamos, ahí yo creo que las víctimas más impactadas fueron personas que recibieron tratamiento médico basado en resultados de exámenes de sangre que decían cosas aleatorias, básicamente. Sí, o lo que hacían también era que decían, mándenos sus muestras y les vamos a dar resultados con nuestro equipo, y no, y lo que hacían era usar equipo estado del arte, digamos, y hacían pasar por sus resultados. Sí, dice que atrás lo que tenían era una máquina Siemens de cualquier laboratorio Muy chido. clínico. El punto, esas historias son buenas o se puede aprender tanto de que pues, está atribuida a incompetencia o Teranos que está atribuida a mala intención, de que uno puede identificar cuando que el instinto le diga algo no está bien. Vea, probemos primero con uno, démosle un chancecito, ya está vivo, entonces vamos con el otro y hacerlo progresivamente. Porque incluso esa parte de inyectárselo todos a la vez, esta gente creía mucho en la solución. Creía, parecía prometedora, parecía ser todo y resultó ser catastrófica. Eh, ahí si me recuerdan, si no me equivoco, era a los humanos le dieron un décimo de lo que los monos lograron tolerar bien, ¿fue así? Sí, definieron como una dosis que era súper segura, y a eso le hicieron una fracción, exacto. Pero aún así creo que decía que fue un poco arbitraria esa decisión. Creo que Sí, sí sí, fue. y el punto era que lo habían intentado ahí considerar, igual fue con consecuencias catastróficas. Pero bueno, ya con eso quedamos con el artículo por ahí. Voy a dejar de grabar.